Una mujer vive invisible en las calles de la capital, cargando memorias fragmentadas y un oso de peluche que protege como si fuera su hijo. Un niño reconoce una canción familiar cantada por una desconocida en una esquina oscura. Una familia se reunirá a través de una melodía que atravesó años de separación y sufrimiento. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La lluvia fina caía sobre las concurridas calles de Madrid, creando pequeños charcos que reflejaban las luces de neón de los establecimientos comerciales. Entre los transeúntes apresurados que se protegían con paraguas y abrigos, una figura solitaria caminaba lentamente, empujando un carrito de supermercado oxidado. Sus ruedas chirriaban contra el asfalto mojado, produciendo un sonido melancólico que se mezclaba con el ruido del tráfico de la Gran Vía. Lucía no sabía su propio nombre. No recordaba cuándo había comenzado a vivir de aquella forma ni de dónde venía. Sus cabellos castaños, antaño sedosos, ahora colgaban desordenados sobre sus hombros, protegidos por un gorro de lana descolorido. Sus ropas eran una composición de piezas donadas y encontradas, todas en tonos oscuros que la ayudaban a camuflarse entre las sombras de la gran ciudad. En el carrito, cuidadosamente envuelto en mantas desgastadas y protegido de la lluvia por una lona plástica, estaba su tesoro más precioso, un oso de peluche marrón, desgastado por el tiempo y por el afecto. Ella lo llamaba Pepe, aunque no sabía por qué ese nombre había surgido naturalmente de sus labios. El juguete era su única constante, la única cosa que la hacía sentir que aún existía un propósito para continuar. Cuando el cansancio se volvía insoportable, Lucía buscaba refugio bajo los soportales o viaductos. Allí, lejos de las miradas de juicio, sacaba a Pepe del carrito y lo acunaba suavemente, cantando una canción que brotaba de algún lugar profundo de su alma. Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando el cielo es gris. La melodía fluía naturalmente, como si fuera parte de su esencia, aunque ella no lograba recordar de dónde la había aprendido. Aquella noche específica, mientras la lluvia se intensificaba, Lucía había encontrado refugio en una esquina cercana al centro de la ciudad. El lugar quedaba entre un hotel elegante y una galería de arte, una frontera invisible entre dos mundos completamente diferentes. Se acomodó contra la pared de ladrillos, acercó a Pepe a su pecho y comenzó a tararear bajito, con la voz entrecortada por el frío y por una nostalgia que no sabía explicar. Al otro lado de la calle, el Hotel Palacio Real hervía de actividad. Era noche de gala benéfica, y personalidades importantes de la sociedad entraban y salían del establecimiento en coches lujosos. Entre ellos, Alejandro Allianz, un empresario exitoso del sector inmobiliario, abandonaba el evento acompañado de su hijo Mateo, de 8 años, y su esposa Elena. Alejandro era un hombre de 42 años, alto y elegante, con canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Elena, algunos años más joven, era una mujer delicada de cabellos rubios recogidos en un moño sofisticado. Ambos vestían ropas caras y mantenían la postura segura de quien está acostumbrado a los círculos sociales más refinados de Madrid. Mateo, por su parte, era un niño observador, de ojos castaños curiosos y cabello oscuro como el de su padre. A diferencia de los adultos que lo acompañaban, no parecía totalmente a gusto en aquel ambiente formal. Prefería los momentos en casa, jugando con sus juguetes o escuchando las historias que Elena le contaba antes de dormir. Mientras caminaban hacia el coche, Alejandro y Elena discutían los detalles del evento, comentando sobre los contactos empresariales establecidos y los fondos recaudados para la causa benéfica. Mateo lo seguía en silencio, balanceando distraídamente un pequeño oso de peluche que siempre llevaba consigo. El juguete era su compañero fiel desde muy pequeño, un regalo que había recibido en circunstancias que no lograba recordar completamente. Fue entonces cuando el viento nocturno les trajo una melodía familiar. Una voz femenina, frágil pero dulce, cantaba suavemente en la esquina oscura. Eres mi sol, mi único sol.
Mateo se detuvo abruptamente, haciendo que sus padres se volvieran hacia él con expresión inquisitiva. «Mateo, vamos. Hace frío y ya es tarde», dijo Elena, extendiendo la mano hacia el niño. Pero Mateo no se movió. Sus ojos estaban fijos en la dirección de donde venía la canción, y algo profundo en su pecho comenzó a latir de forma extraña. Aquella melodía, aquella voz, aquella manera específica de entonar cada palabra, todo parecía despertar recuerdos que él pensaba haber olvidado para siempre. «Papá», murmuró Mateo, con la voz casi inaudible en medio del ruido de la ciudad. «Papá, ¿estás oyendo?» Alejandro dejó de conversar con Elena y prestó atención a lo que había llamado la atención de su hijo. Al principio, solo logró identificar los sonidos típicos de la noche urbana. Coches pasando, personas conversando, música distante proveniente de algún bar. Pero entonces, como si sus oídos se afinaran en una frecuencia específica, él también la oyó. La canción era cantada con una ternura que partía el corazón, cada nota cargada de un amor desesperado y de una nostalgia profunda. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío de la noche, sino por algo mucho más perturbador. Aquella voz, aquella manera particular de interpretar la música, parecía eco de un pasado que él había enterrado 5 años atrás. «¿De dónde viene esa música?», preguntó Elena, también intrigada por la reacción extraña de su marido y de su hijastro. Alejandro no respondió de inmediato. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. 5 años antes, su primera esposa había desaparecido en un accidente de coche terrible. El vehículo había sido encontrado completamente destruido en un barranco en la carretera hacia la Costa del Sol, pero el cuerpo nunca fue recuperado. Las autoridades concluyeron que había perecido en el accidente, posiblemente arrastrada por la corriente del río que pasaba por el lugar. La pérdida había sido devastadora para Alejandro, y especialmente para Mateo, que en aquel entonces tenía solo 3 años. El niño había pasado meses buscando a su madre por la casa, preguntando cuándo volvería. Era Lucía quien solía cantar «Eres mi sol» para arrullar a su hijo todas las noches, una tradición que había mantenido desde que Mateo era un bebé. Elena había entrado en sus vidas 2 años después del accidente. Era una mujer gentil y comprensiva, que había ayudado a Alejandro a reconstruir su vida y le había ofrecido a Mateo el cariño maternal que tanto necesitaba. El matrimonio se había basado en la necesidad mutua de empezar de nuevo, una unión respetuosa que había traído estabilidad a aquella familia fragmentada. «Papá, necesito ver quién está cantando», dijo Mateo con una determinación sorprendente para un niño de su edad. Alejandro vaciló. Parte de él quería alejar a su hijo de aquella situación, protegerlo de cualquier cosa que pudiera reabrir viejas heridas. Pero otra parte, una parte que había aprendido a silenciar a lo largo de los años, susurraba que tal vez fuera importante investigar. «Está bien», dijo finalmente, «pero nos mantenemos juntos, ¿de acuerdo?» Los 3 caminaron lentamente hacia la esquina de donde provenía la música. Con cada paso, la voz se volvía más clara, más familiar. Mateo apretaba su oso de peluche contra el pecho, mientras Elena observaba con creciente preocupación las expresiones tensas en el rostro de su marido. Cuando finalmente doblaron la esquina, se encontraron con la figura de Lucía. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con Pepe acunado en sus brazos. Sus labios se movían suavemente, cantando la canción que parecía venir directamente de su alma. La luz tenue de la farola, cercana, iluminaba parcialmente su rostro, revelando rasgos delicados bajo la suciedad y el cansancio de años viviendo en la calle. Mateo dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos. Algo en su corazón infantil reconocía a aquella mujer, aunque su mente racional no lograba formar las conexiones necesarias. Era como si una parte muy profunda de su memoria estuviera siendo despertada por aquella visión. «¿Mamá?», murmuró Mateo, tan bajito que solo él mismo pudo oírlo. Lucía dejó de cantar abruptamente,
como si hubiera sentido la presencia de las personas que la observaban. Lentamente, levantó los ojos y se encontró con la mirada del niño. Por un instante, el tiempo pareció suspendido. Vio algo familiar en aquellos ojos castaños, algo que hizo que su corazón se acelerara sin saber por qué. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Incluso con toda la transformación causada por los años de vida en la calle, incluso con la delgadez y la apariencia descuidada, había algo en aquel rostro que él conocía profundamente. Los ojos verdes, la línea delicada de la mandíbula, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando miraba a alguien, todo conspiraba para despertar recuerdos que él había intentado sepultar. «Alejandro, ¿qué está pasando?», susurró Elena, notando la tensión que se había apoderado de su marido. Pero Alejandro no podía responder. Su mente corría, intentando procesar una posibilidad que desafiaba toda lógica, toda la realidad que había construido en los últimos 5 años. ¿Sería posible que Lucía estuviera viva? ¿Sería posible que hubiera sobrevivido al accidente y por algún motivo incomprensible terminara viviendo en las calles de la capital? Lucía, por su parte, seguía mirando al niño con una expresión confusa. Había algo en aquel pequeño que despertaba un sentimiento maternal intenso, una necesidad urgente de protegerlo y abrazarlo. No entendía de dónde venía ese sentimiento, al igual que no entendía mucho sobre su propia existencia. El momento se rompió cuando un grupo de jóvenes pasó corriendo por la acera, riendo a carcajadas y conversando. El ruido hizo que Lucía se asustara, abrazando a Pepe con más fuerza y encogiéndose aún más contra la pared. La realidad volvió a imponerse, recordando a todos allí que ella era solo una persona más en situación de calle, un alma perdida en la vastedad urbana. Alejandro dio un paso vacilante hacia Lucía, pero Elena le sujetó el brazo delicadamente. «Alejandro, tal vez sea mejor que nos vayamos», murmuró ella, preocupada por el estado emocional de su marido y consciente de que Mateo estaba absorbiendo toda aquella tensión. Pero Mateo había tomado su propia decisión. Con la determinación valiente de los niños, se acercó a Lucía y sin decir una palabra le extendió su oso de peluche hacia ella. La mujer miró el juguete, luego al niño, y algo en su corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Con manos temblorosas, aceptó el regalo temporal y colocó el oso de Mateo al lado de Pepe. Los dos juguetes, ambos desgastados por el tiempo y el amor, se tocaron suavemente. En aquel momento, Lucía sintió una conexión inexplicable con aquel niño, una familiaridad que trascendía cualquier explicación racional. «Gracias», susurró ella con la voz ronca por la emoción. Mateo sonrió, y por un instante, Lucía tuvo la impresión de que ya había visto esa sonrisa antes, en algún lugar distante de su memoria fragmentada. La vuelta a casa fue silenciosa y cargada de tensión. Alejandro conducía con las manos firmemente sujetas al volante, con sus pensamientos girando en torno a aquella mujer en la esquina. Elena observaba a su marido por el espejo, retrovisor, dándose cuenta de que algo fundamental había cambiado esa noche. Mateo, en el asiento trasero, miraba por la ventana con su oso de peluche nuevamente en sus brazos, pero su mente permanecía en la imagen de la mujer que había cantado su canción favorita. Cuando llegaron al elegante piso en el centro de Madrid, ubicado en uno de los edificios más modernos de la zona de Chamberí, cada uno se retiró a su rincón como si necesitara procesar individualmente lo ocurrido. Alejandro fue directo al despacho. Elena se dirigió al dormitorio y Mateo se quedó en el salón, sentado, en el gran sofá de cuero, aún abrazado a su oso. El piso reflejaba el éxito profesional de Alejandro: suelos de mármol, muebles de diseño italiano, obras de arte en las paredes y una vista panorámica de la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo. Todo era organizado y sofisticado, un ambiente que respiraba estabilidad y prosperidad. Pero aquella noche, todo aquel lujo parecía indiferente ante las emociones confusas que embargaban a sus habitantes. Alejandro se encerró en el despacho y con manos temblorosas abrió el armario donde guardaba documentos importantes.
Al fondo, en una caja que no abría hacía años, estaban guardados objetos de su vida anterior, fotos de familia, documentos del matrimonio con Lucía, informes del accidente. Lo había guardado todo allí como una forma de preservar los recuerdos, pero sin tener que enfrentarlos a diario. Las fotografías mostraban a una Lucía radiante, con cabello brillante y una sonrisa luminosa. En las imágenes aparecía abrazada a Alejandro en viajes románticos, sosteniendo a Mateo de bebé en brazos, cantando para su hijo pequeño. Una foto específica llamó su atención. Lucía al piano, con Mateo de 2 años sentado en su regazo, ambos frente a las teclas. Ella le estaba enseñando al niño a tocar Eres mi sol, la música que se había convertido en la nana oficial de la familia. Alejandro comparó mentalmente a aquella mujer de las fotografías con la figura frágil que había visto en la esquina. Los años de vida en la calle habían transformado completamente la apariencia de Lucía, pero había algo en los ojos, algo en la postura, que permanecía inalterado. Cogió una lupa y examinó detalladamente una foto en la que Lucía aparecía de perfil. Allí, bien visible, estaba una pequeña cicatriz en la sien izquierda, resultado de una caída de bicicleta en la infancia que ella le había contado que ocurrió a los 7 años. Sus manos temblaron al coger el informe oficial del accidente. El coche había sido encontrado completamente destruido al fondo de un barranco, tras derrapar en una curva de la carretera que llevaba a Málaga. Las condiciones climáticas eran adversas aquel día: lluvia fuerte y calzada resbaladiza. El cuerpo de Lucía nunca fue hallado, y las autoridades concluyeron que había sido arrastrada por la corriente del río. Los bomberos y equipos de rescate buscaron durante semanas, pero sin éxito. Alejandro releyó cada línea del informe, buscando detalles que pudiera haber ignorado en su momento. El coche había dado múltiples vueltas de campana, y la puerta del lado del conductor había sido arrancada por el impacto. Era técnicamente posible que Lucía hubiera sido expulsada del vehículo antes de que éste golpeara el agua. Si hubiera sobrevivido con heridas graves, especialmente un traumatismo craneal, eso podría explicar la pérdida de memoria y el estado en el que se encontraba. Mientras tanto, en el dormitorio principal, Elena se sentaba en su tocador, cepillándose el cabello rubio de forma mecánica. Había percibido de inmediato el cambio en el comportamiento de Alejandro y Mateo tras el encuentro con aquella mujer. No era solo compasión o pena, había algo mucho más profundo, una conexión emocional que ella no lograba comprender completamente. Elena era una mujer inteligente y observadora. Se había casado con Alejandro, sabiendo que él estaba intentando reconstruir su vida tras una tragedia. Ella había ofrecido amor, comprensión y estabilidad, tanto para él como para Mateo. A lo largo de los 3 años de matrimonio, se había dedicado a crear un ambiente familiar saludable, donde todos pudieran sanar sus heridas emocionales. Pero aquella noche, por primera vez, sintió que tal vez su presencia en aquella familia fuera más una conveniencia que una necesidad emocional real. La forma en que Alejandro había mirado a aquella mujer en la calle, la reacción instintiva de Mateo. Todo indicaba que había cuestiones del pasado que nunca habían sido verdaderamente resueltas. Mateo, por su parte, permanecía en el salón conversando bajito con su oso de peluche. Era un hábito que había desarrollado desde pequeño, una forma de procesar sus sentimientos y pensamientos más confusos. Aquella noche le contaba al juguete sobre la mujer de la esquina, sobre cómo había cantado la canción que su madre, verdadera, solía cantar. Ella conocía nuestra canción, murmuraba Mateo al oso, y cuando me miró, pareció que ya me conocía también. El niño tenía poquísimos recuerdos conscientes de Lucía. Tenía solo 3 años cuando desapareció, una edad en la que los recuerdos aún son fragmentados y se mezclan con sueños y fantasías. Pero había ciertas sensaciones que permanecían grabadas en algún lugar profundo de su mente. El olor de su perfume, la textura de su cabello, el sonido de su voz cantando bajito en la oscuridad. Durante los primeros meses tras la desaparición, Mateo había preguntado incesantemente por su madre. Alejandro
devastado por la pérdida y tratando de proteger a su hijo de más sufrimiento, había redirigido gradualmente esas preguntas. Con el tiempo y la entrada de Elena en la familia, los recuerdos de Lucía se habían vuelto más difusos, más parecidos a un sueño lejano que a recuerdos reales. Pero aquella noche, algo había despertado. La voz de aquella mujer, la manera en que sostenía el oso de peluche, el modo en que lo había mirado, todo conspiraba para sacar a la superficie sentimientos que él pensaba haber olvidado. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano y decidió que necesitaba volver a aquella esquina. No podía quitarse de la cabeza la posibilidad, por remota que pareciera, de que Lucía estuviera viva. Salió de casa antes de que Elena y Mateo despertaran, conduciendo por las calles aún vacías de Madrid hacia el centro. Cuando llegó al lugar, encontró la esquina vacía. No había rastro de la mujer ni de sus pertenencias. Alejandro aparcó el coche y caminó por la zona, buscando alguna pista de hacia dónde podría haber ido. Preguntó a comerciantes que estaban abriendo sus tiendas, a un portero de un edificio cercano, pero nadie había visto nada. Fue cuando conversaba con el dueño de una panadería en la siguiente esquina, cuando obtuvo su primera pista real. «Ah, se refiere a Lucía», dijo el hombre, un señor de mediana edad con el delantal manchado de harina. «Aparece por aquí desde hace unos 2 años. Es algo tímida, nunca da problemas. A veces le doy unos panes del día anterior». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Lucía? ¿Ese es su nombre?» «Sí. Al menos así se presentó cuando le pregunté. Una mujer educada, ¿sabe? Diferente de otros que viven en la calle. Siempre da las gracias, siempre pide permiso. Se nota que tuvo educación». «¿Y dónde suele estar durante el día?» El panadero se rascó la cabeza, pensativo. «Mire, es algo nómada, ¿sabe? A veces se queda en la plaza a 2 calles de aquí, a veces bajo el viaducto de Segovia. Pero le dan miedo las multitudes, así que evita los lugares muy concurridos». Alejandro agradeció la información y decidió buscar en los lugares mencionados. Su mente racional insistía en que podría ser solo una coincidencia, que tal vez la mujer hubiera elegido ese nombre al azar o que alguien se lo hubiera dado. Pero su corazón latía acelerado con una esperanza que había enterrado hacía 5 años. La encontró en el Parque del Retiro, sentada en un banco apartado, cerca de una fuente ornamental. Estaba tarareando bajito para Pepe, mientras observaba a unas palomas que picoteaban migas en el suelo. A la luz del día, Alejandro pudo verla más claramente. Estaba muy delgada, sus ropas eran viejas y remendadas, pero había una dignidad en su postura que contrastaba con su situación actual. Alejandro se acercó lentamente, intentando no asustarla. Cuando ella notó su presencia, levantó los ojos con una expresión cautelosa, pero no hostil. «Hola», dijo él suavemente. «Nos vimos anoche, ¿recuerda? Usted estaba cantando, mi hijo Mateo estaba conmigo». Lucía asintió levemente. «Recuerdo. El niño me prestó su osito para que conociera a Pepe». Alejandro sintió un nudo en la garganta al oír su voz más claramente. Era más ronca de lo que recordaba, más cansada, pero definitivamente familiar. «Mi nombre es Alejandro», dijo él, sentándose con cautela en el otro extremo del banco. «Y el suyo es Lucía, ¿verdad?» Ella lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabe mi nombre?» «El panadero de la esquina me lo dijo. Dijo que usted viene por aquí desde hace algunos años». Yo no recuerdo de hace mucho tiempo», admitió Lucía, apretando a Pepe contra su pecho. «A veces tengo fragmentos, como piezas de un rompecabezas que no logran encajar». Alejandro respiró hondo, reuniendo valor para la pregunta que podría cambiarlo todo. «Lucía, ¿recuerda algo de su vida antes de estar en la calle? ¿Familia, casa, trabajo?» Ella cerró los ojos, como si estuviera haciendo un esfuerzo para acceder a recuerdos enterrados. «A veces sueño con un lugar cálido, con olor a bizcocho, y hay una canción que me sé de memoria, pero no sé de dónde la aprendí». «¿Qué canción?» «Eres mi sol», murmuró ella.
Se la canto a Pepe todas las noches. Es lo único que me hace sentir completa. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Aquella era la canción que Lucía le cantaba a Mateo todas las noches, la melodía que se había convertido en la banda sonora de la felicidad familiar que habían compartido. «Lucía», dijo él con voz quebrada, ¿ha pensado alguna vez en buscar ayuda? Hay lugares donde podría quedarse, personas que podrían ayudarla a recuperar sus recuerdos. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué le importa? Usted ni siquiera me conoce». Alejandro vaciló. ¿Cómo explicar que creía que ella podría ser su esposa desaparecida? ¿Cómo decir eso sin sonar como un loco o sin asustarla definitivamente? Porque, dijo finalmente, toda persona merece una oportunidad de descubrir quién es realmente. Lucía permaneció en silencio durante un largo rato, observando a las palomas que seguían picoteando migas. Finalmente habló. «Tengo miedo. ¿Y si descubro quién soy y no me gusta? ¿Y si mi familia no me quiere de vuelta? ¿Y si descubre que es amada?», interrumpió Alejandro. Suavemente. «¿Y si descubre que alguien la está esperando desde hace mucho tiempo?». Ella lo miró a los ojos, y Alejandro vio algo que reconoció profundamente. La expresión que Lucía ponía cuando estaba considerando una decisión importante, ese ligero fruncimiento de cejas que indicaba que estaba sopesando cuidadosamente sus opciones. «¿Conoce a alguien que pueda ayudarme?», preguntó ella finalmente. Alejandro asintió, sintiendo el corazón acelerarse. «Conozco a alguien, y prometo que, independientemente de lo que descubramos, no estará sola». Lucía abrazó a Pepe con más fuerza, como si estuviera pidiendo valor a su fiel compañero. Entonces, con voz casi inaudible, dijo: «Está bien, acepto la ayuda». Alejandro sabía que debía actuar con cuidado. Llevar a Lucía directamente a casa sin preparar a Elena sería un error que podría tambalear aún más los ya frágiles cimientos de su familia actual. Por eso, decidió primero llevarla a un lugar neutro, donde pudiera sentirse segura mientras él organizaba los siguientes pasos. Conocía una pensión sencilla y discreta en el centro, cerca de la calle Fuencarral, frecuentada principalmente por viajeros de negocios que necesitaban alojamiento temporal. El establecimiento era limpio y acogedor, sin ser demasiado lujoso como para hacer que Lucía se sintiera fuera del lugar. Alejandro pagó por una habitación durante una semana, explicándole al dueño que estaba ayudando a una conocida en dificultades. «No es mucho», le dijo a Lucía, mientras abría la puerta de la habitación pequeña pero confortable. «Pero tiene una cama limpia, baño privado, y podrá quedarse aquí mientras organizamos las cosas». Lucía entró vacilante, aún cargando a Pepe y mirando a su alrededor con una mezcla de gratitud y desconfianza. Hacía años que no dormía en una cama de verdad, siempre encontrando refugio en lugares improvisados. La idea de tener un espacio propio, aunque fuera temporal, era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. «Gracias», murmuró ella, colocando a Pepe con cuidado sobre la cama. «Pero no tengo cómo pagar». «No se preocupe por eso ahora», interrumpió Alejandro. «Lo único que importa es que esté a salvo. Mañana traeré a alguien para hablar con usted, una persona que puede ayudarla con sus recuerdos». Alejandro había llamado a Sofía, una neuróloga especializada en traumas cerebrales que había conocido en una conferencia sobre accidentes de tráfico unos años antes. Sofía era reconocida por su trabajo con pacientes que sufrían amnesia postraumática, y Alejandro intuía que ella sería la persona ideal para evaluar el caso de Lucía. Cuando Alejandro llegó a casa esa tarde, encontró a Elena y Mateo en la cocina. Elena preparaba la cena mientras Mateo hacía sus deberes escolares en la mesa. La escena doméstica debería ser reconfortante, pero Alejandro sentía el peso de la conversación que debía tener. «Papá, ¿volviste allí a buscar a la señora que estaba cantando?», preguntó Mateo en cuanto lo vio, mostrando la perspicacia típica de los niños. Alejandro miró a Elena, que había dejado de remover la olla y los observaba con atención. «Sí, Mateo, volví y la encontré». «¿Dónde está ahora?», insistió. «El niño».
en un lugar seguro donde puede ducharse, comer una comida caliente y descansar adecuadamente. Elena se secó las manos en un paño de cocina y se acercó. Alejandro, tenemos que hablar, en privado. Mateo percibió la tensión en el aire y, obediente, recogió sus materiales escolares y se fue a su cuarto. Cuando se quedaron solos, Elena se cruzó de brazos y encaró a su marido. ¿Qué está pasando, Alejandro? Y no me vengas con evasivas. Te conozco lo suficiente como para saber cuando algo te está perturbando profundamente. Alejandro respiró hondo. Elena merecía honestidad, incluso si la verdad pudiera complicar sus vidas de forma irreversible. Creo que esa mujer podría ser Lucía, mi primera esposa. El silencio que siguió fue pesado y cargado de implicaciones. Elena se apoyó en la encimera de la cocina, procesando la información que acababa de recibir. Alejandro, ¿eso es? ¿Me estás diciendo que crees que Lucía está viva? ¿Que sobrevivió al accidente? Sé cómo suena, sé que parece una locura, pero Elena, ¿no viste cómo miró a Mateo? ¿No oíste su voz cantando esa canción? Y hoy descubrí que se llama Lucía, el mismo nombre. Lucía es un nombre común, replicó Elena, intentando mantener la racionalidad. Y después de 5 años viviendo en la calle, cualquier persona podría estar irreconocible. Es verdad, coincidió Alejandro. Por eso he concertado una cita con una neuróloga. Si ella realmente si es quien yo creo que es, las pruebas lo confirmarán. Y si no lo es, al menos estaré ayudando a alguien que lo necesita. Elena caminó hacia la ventana de la cocina y se quedó mirando la ciudad iluminada allá abajo. Su mente trabajaba rápidamente, analizando todas las posibilidades y sus respectivas consecuencias. ¿Y si es ella, Alejandro? ¿Y si realmente es Lucía? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio? ¿Con Mateo? Alejandro se acercó y puso las manos sobre los hombros de su esposa. No lo sé, Elena. Sinceramente, no lo sé. Todo lo que sé es que no puedo ignorar esta posibilidad. No puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado. Elena se giró para encararlo y Alejandro vio lágrimas en sus ojos. Siempre supe que aún la amabas. Siempre supe que nuestro matrimonio se construyó sobre el duelo y la necesidad de seguir adelante. Pero he aprendido a amarte, Alejandro, y he aprendido a amar a Mateo como si fuera mi hijo. Y te estoy agradecido por ello, Elena. Nos diste estabilidad cuando la necesitábamos. Trajiste el amor de vuelta a nuestra casa. Nada de eso será olvidado, pase lo que pase. Aquella misma noche, mientras Lucía se daba su primer baño caliente en años, se miró en el espejo empañado del baño de la pensión. El rostro reflejado era delgado y marcado por el tiempo, pero había algo familiar en aquellos rasgos, como si estuviera mirando una versión distorsionada de alguien a quien solía conocer bien. Sus manos pasaron automáticamente por su cabello mojado y se sorprendió, haciendo un movimiento que parecía natural, separando los mechones de un lado específico, creando una raya que fluyó naturalmente. Era un gesto inconsciente, como si sus músculos recordaran algo que su mente había olvidado. Después del baño, se puso la ropa limpia que Alejandro había comprado, un conjunto sencillo pero cómodo, y se sentó en la cama junto a Pepe. La habitación era pequeña pero acogedora, con papel pintado de flores descoloridas y una ventana que daba a la calle transitada. «¿Qué te parece, Pepe?», le murmuró al oso de peluche. «¿Estaremos haciendo lo correcto?». Como siempre, Pepe permaneció en 1900 silencio, pero su presencia reconfortante era suficiente. Lucía se tumbó en la cama blanda, subiendo las mantas limpias hasta la barbilla. Por primera vez en años, se sentía físicamente segura, pero su mente estaba inquieta, llena de fragmentos de sueños y recuerdos que parecían querer emerger. Durante la noche, tuvo sueños más vívidos de lo habitual. Se vio en una cocina soleada, preparando el desayuno mientras un niño pequeño jugaba en el suelo. Oyó risas, conversaciones, el sonido de un piano proveniente de otra habitación. Sintió olores familiares, café recién hecho, pan tostado, perfume masculino. Se despertó varias veces, desorientada,
intentando determinar dónde terminaban los sueños y empezaban los recuerdos reales. Había algo perturbadoramente familiar en aquellas visiones, como si fueran pedazos de una vida que había olvidado por completo. A la mañana siguiente, Alejandro llegó acompañado de Sofía, una mujer de aproximadamente 40 años, con el cabello canoso recogido en un moño práctico y gafas de montura discreta. Llevaba un maletín de cuero con documentos y equipos de evaluación neurológica básica. «Lucía, esta es Sofía», presentó Alejandro. «Es médica y va a ayudarte a entender qué pasó con tus recuerdos». Sofía se acercó con una sonrisa cálida pero profesional. «Hola, Lucía. Alejandro me ha contado un poco sobre tu situación. Me gustaría charlar contigo si te sientes cómoda». Lucía asintió vacilante. «¿Puede descubrir quién soy?» «Puedo intentar ayudarte a descubrir quién has sido siempre», respondió Sofía diplomáticamente. «Pero lo más importante es asegurar que estés bien, independientemente de lo que descubramos sobre tu pasado». La evaluación inicial fue gentil, pero minuciosa. Sofía hizo preguntas sobre los recuerdos fragmentados de Lucía, sus hábitos, sus reacciones a diferentes estímulos. También examinó cicatrices y marcas en el cuerpo, buscando evidencias de traumas físicos antiguos. «Tienes una cicatriz interesante en la sien izquierda», observó Sofía. «¿Recuerdas cómo te la hiciste?» Lucía se tocó automáticamente el lugar. «A veces tengo flashes de una niña cayendo de una bicicleta, pero no sé si soy yo o si vi que le pasaba a otra persona». Sofía intercambió una mirada significativa con Alejandro, quien había mencionado la cicatriz como una de las evidencias que lo habían convencido de que aquella mujer podría ser su esposa. «Y en cuanto a habilidades», continuó Sofía, «¿recuerdas saber hacer algo específico? ¿Tocar algún instrumento, cocinar algún plato, hablar otros idiomas?» Lucía pensó por un momento. «A veces cuando veo un piano, siento ganas de sentarme y tocar. Y hay una receta de bizcocho que a veces aparece en mi mente, pero nunca he intentado hacerla». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Lucía había sido una pianista aficionada talentosa, y su bizcocho de chocolate era famoso entre la familia y amigos. «¿Qué tipo de bizcocho?», preguntó Sofía. «De chocolate, con relleno de dulce de leche y cobertura de ganache. Es extraño, porque puedo visualizar cada paso de la receta, pero no recuerdo haberlo hecho nunca». La consulta duró casi 2 horas, y al final Sofía pidió hablar en privado con Alejandro. Salieron al pasillo de la pensión, dejando a Lucía con Pepe en la habitación. «¿Qué piensas?», preguntó Alejandro ansioso. Sofía se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente antes de responder. «Existen varias posibilidades. Definitivamente sufrió algún tipo de trauma craneal significativo. Eso queda claro por la naturaleza de su amnesia, la pérdida selectiva de recuerdos personales, manteniendo habilidades motoras y conocimientos generales, es consistente con ciertos tipos de lesiones cerebrales. ¿Pero es posible que sea quien yo creo que es? Es posible, sí. Las evidencias físicas que mencionaste, la cicatriz, ciertas reacciones, las habilidades musicales, todo eso respalda tu teoría. Pero Alejandro, debemos proceder con mucho cuidado. Si realmente es tu esposa, el proceso de recuperación de recuerdos puede ser traumático y lento. ¿Qué me recomiendas? Primero, voy a solicitar algunas pruebas neurológicas más detalladas. Resonancia magnética, test cognitivos específicos. También sugiero que empiece terapia psicológica especializada. Y... Sofía vaciló. ¿Y? Si realmente crees que es Lucía, tal vez sea hora de hacer una prueba de ADN. Es la única forma de tener la certeza absoluta. Alejandro asintió, sabiendo que aquella era realmente la única manera definitiva de confirmar o descartar sus sospechas. «Hay una cosa más», dijo. «Sofía, si realmente es tu esposa, el reencuentro con tu hijo debe ser planeado cuidadosamente. Mateo aún es un niño, y esta situación puede ser confusa y traumática para él también». Cuando Alejandro volvió a la habitación, encontró a Lucía sentada en el sillón junto a la ventana, observando el movimiento de la calle.
Parecía pensativa, casi melancólica. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Confusa», admitió ella. La doctora Sofía hizo preguntas que despertaron cosas que no sabía que estaban dormidas en mi mente. Es aterrador y esperanzador al mismo tiempo. Alejandro se sentó en el borde de la cama, frente a ella. «Lucía, si estás dispuesta, nos gustaría hacerte algunas pruebas, para entender mejor qué te pasó y tal vez ayudarte a recuperar tus recuerdos». Ella lo miró con esa expresión de cejas fruncidas que él conocía tan bien. «¿Y después de las pruebas, qué pasará?» «Después», dijo Alejandro con cuidado, «tal vez descubras que tienes una familia que nunca dejó de echarte de menos». Los días siguientes transcurrieron en una bruma de expectativa y ansiedad. Alejandro había organizado una serie de exámenes médicos en una clínica privada de Madrid, mientras intentaba mantener la normalidad en casa para Mateo. Elena, por su parte, oscilaba entre momentos de comprensión y períodos de profunda preocupación por el futuro de su familia. Lucía se sometió a las pruebas con un valor silencioso que impresionó a todos los profesionales involucrados. La resonancia magnética reveló evidencias de un traumatismo craneal antiguo, consistente con un accidente grave ocurrido aproximadamente 5 años atrás. Había cicatrices en el tejido cerebral que explicaban su amnesia parcial y la dificultad para formar nuevos recuerdos duraderos durante los primeros años tras el trauma. «Es impresionante cómo el cerebro humano logra adaptarse», explicó Sofía a Alejandro tras analizar los resultados. Las áreas dañadas fueron parcialmente compensadas por otras regiones, lo que permitió que mantuviera funciones básicas e incluso algunas habilidades complejas, como la música. La prueba de ADN se recogió discretamente durante uno de los análisis de sangre de rutina. Alejandro había proporcionado muestras suyas y de Mateo para la comparación, y ahora solo restaba esperar los resultados que tardarían hasta 10 días en estar listos. Durante ese periodo de espera, algo inesperado ocurrió. Mateo, que no había visto a Lucía desde la noche del encuentro inicial, comenzó a hacer preguntas más insistentes sobre ella. «Papá, ¿por qué esa señora vivía en Mínomes, la calle?», preguntó durante la cena de un jueves. Alejandro intercambió una mirada rápida con Elena antes de responder. «A veces las personas pasan por situaciones difíciles, Mateo. Accidentes, enfermedades, problemas que hacen que pierdan sus casas y familias. Pero estaba sola y cantaba nuestra canción». «¿Nuestra canción?», cuestionó Elena suavemente. «Sí, la que mamá me cantaba cuando era pequeño. Eres mi sol». Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Mateo rara vez mencionaba a Lucía espontáneamente, y cuando lo hacía siempre se refería a ella como mamá, nunca por su nombre. «Mateo», dijo Alejandro con cuidado, «¿te gustaría ver a esa señora de nuevo? ¿Hablar con ella?». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Puedo?». Elena tocó gentilmente el brazo de Alejandro bajo la mesa, señalando cautela. Habían hablado sobre la posibilidad de un reencuentro, pero aún no estaban seguros del momento adecuado. «Tal vez sea una buena idea», dijo Elena sorprendentemente. «Si está pasando por dificultades, un poco de compañía puede ayudarla». Alejandro miró a su esposa con gratitud. A pesar de toda la tensión de la situación, Elena estaba demostrando una generosidad de espíritu que lo impresionaba. El sábado siguiente, Alejandro llevó a Mateo a visitar a Lucía a la pensión. Ella había aprovechado los últimos días para recuperarse físicamente, y la diferencia era notable. Su cabello estaba limpio y peinado, había ganado un poco de peso, y su ropa nueva la hacía parecer más cercana a la persona que había sido años atrás. Cuando Mateo entró en la habitación, cargando su oso de peluche, Lucía sintió una ola de emoción inexplicable. Había algo profundamente familiar en la forma en que el niño caminaba, en la expresión concentrada de su rostro, en el modo en que sostenía el juguete. «Hola», dijo Mateo tímidamente. «¿Se acuerda de mí?». «Sí que me acuerdo», respondió Lucía, agachándose para quedar a la altura del niño.
Eres el niño gentil que dejó que su osito conociera a Pepe. Mateo sonrió y se acercó. ¿Cómo se siente Pepe? ¿Le gustó dormir en una cama de verdad? La pregunta conmovió profundamente a Lucía, quien se dio cuenta de que aquel niño entendía instintivamente su situación sin juicios. Le gustó mucho, y dijo que tu amigo osito es muy valiente. Tiene nombre, dijo Mateo extendiendo el juguete. Se llama Toby. Me lo regalaron cuando era muy pequeño. Lucía cogió a Toby y lo examinó, cuidadosamente. El oso era de peluche marrón claro, con una cinta azul en el cuello y ojos de botón. Había algo familiar en aquel juguete, pero no lograba identificar qué. Toby es un nombre bonito, dijo ella. ¿Puedo preguntar quién te lo regaló? Mateo se quedó pensativo. Fue mi mamá. La primera mamá, no Elena. Dijo que Toby me cuidaría cuando ella no pudiera estar cerca. Alejandro, que observaba la interacción en silencio, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Recordaba perfectamente el día en que Lucía había comprado a Toby para Mateo. El niño tenía fiebre alta y ella había salido en plena madrugada para encontrar una farmacia de guardia. En el camino de vuelta, vio el oso de peluche en el escaparate de una juguetería y decidió comprarlo para consolarlo. Tu mamá parece haber sido una persona muy especial, dijo Lucía gentilmente. Lo era, coincidió Mateo. Me cantaba todas las noches, la misma canción que usted estaba cantando aquella noche. ¿Te acuerdas de la canción? Mateo asintió, y con una voz infantil pero segura, comenzó a cantar bajito. Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando el cielo es gris. Lucía sintió que algo profundo se movía en su pecho. Sin pensarlo, unió su voz a la del niño, armonizando naturalmente como si fuera la cosa más normal del mundo. Alejandro observaba, fascinado, cómo sus voces se complementaban perfectamente, exactamente como solían hacer años atrás. Cuando la canción terminó, Mateo miró a Lucía con una expresión seria para sus años. «Usted canta igual que ella», dijo simplemente. «Tal vez», respondió Lucía. «Todas las mamás del mundo cantan de la misma forma para sus hijos». Pero mientras decía eso, tuvo un flash de memoria tan vívido que casi la derriba. Se vio sentada en una cama, con un niño pequeño acunado en sus brazos, cantando aquella misma canción en la oscuridad acogedora de un cuarto infantil. Pudo sentir el olor a polvos de talco, el peso cálido del cuerpecito contra el suyo, la textura suave del cabello del niño. Alejandro notó el cambio inmediato en la expresión de Lucía. «¿Estás bien?» «Yo tuve un flash, un recuerdo, creo, de estar cantando para un niño», dijo ella con voz temblorosa. Mateo se acercó aún más y con la espontaneidad típica de los niños, cogió la mano de Lucía. «¿Era para mí?» Lucía miró aquellos ojos castaños familiares y sintió una certeza inexplicable surgiendo de algún lugar profundo de su alma. «Creo que sí», susurró. La tarde pasó rápidamente, con Mateo enseñando a Lucía sus dibujos en el cuaderno escolar y contándole historias sobre sus amigos del colegio. Ella escuchaba con una atención cariñosa que parecía natural, haciendo preguntas interesadas y riendo de las travesuras que él relataba. En determinado momento, Mateo mencionó que estaba aprendiendo piano en el colegio y que le gustaría tocar Eres mi sol igual que su mamá lo hacía. ¿Sabías que hay un piano en el vestíbulo de la pensión?, preguntó Alejandro. Tal vez Lucía pueda tocar un poco. Los tres bajaron al pequeño vestíbulo, donde un piano de pared antiguo ocupaba un rincón cerca de los sillones de lectura. Lucía se acercó al instrumento vacilante, como si se estuviera acercando a un fantasma del pasado. Cuando sus manos tocaron las teclas, algo mágico ocurrió. Sus dedos encontraron automáticamente las posiciones correctas, y la melodía de Eres mi sol fluyó naturalmente, como si hubiera tocado esa música ayer y no hace 5 años. Mateo se sentó a su lado en el banqueta del piano, exactamente como solía hacer cuando era más pequeño. La escena era tan familiar que Alejandro tuvo que apoyarse en la pared para no tambalearse. «¿Me enseñas?», pidió Mateo.
Lucía guió los dedos pequeños del niño por las teclas, mostrándole los acordes básicos. Había una naturalidad en la interacción que trascendía cualquier explicación lógica. Era como si maestra y alumno estuvieran retomando una lección que había sido interrumpida hacía mucho tiempo. Cuando llegó la hora de irse, Mateo abrazó a Lucía espontáneamente. Ella lo abrazó de vuelta, y Alejandro vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Puedo volver mañana?», preguntó Mateo. «Si tu papá lo permite, me encantaría volver a verte», respondió Lucía. En el camino de vuelta a casa, Mateo estaba visiblemente emocionado. «Papá me enseñó a tocar el piano igual que mamá lo hacía, y huele igual también». Alejandro detuvo el coche abruptamente en el arcén. «¿Qué has dicho?» «Que huele igual que mamá, un olor dulce como flores». Alejandro recordó el perfume favorito de Lucía, un aroma delicado de jazmín que usaba todos los días. Era imposible que una persona viviendo en la calle por años mantuviera cualquier vestigio de aquel perfume específico. A menos que, cuando llegaron a casa, encontraron a Elena esperando en el salón, con una expresión ansiosa en el rostro. «¿Cómo ha ido?», preguntó ella. «Es igual que mamá en todo», dijo Mateo entusiasmado. «Canta igual, toca el piano igual, e incluso huele igual». Elena miró a Alejandro por encima de la cabeza de Mateo, y él vio en sus ojos el reconocimiento de que la situación había sobrepasado el punto de ser solo una coincidencia. Aquella noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Alejandro le contó a Elena todos los detalles de la tarde. Ella lo escuchó en silencio, absorbiendo cada información. Los resultados del ADN deberían llegar la próxima semana, dijo Alejandro finalmente. «Lo sé», respondió Elena tranquilamente, «y creo que ya sé cuál va a ser el resultado». Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás segura?» «Alejandro, vivo con vosotros dos desde hace 3 años. Conozco las expresiones de Mateo, conozco sus gustos, sus reacciones. Esta tarde, cuando volvió, estaba diferente, estaba completo, como si una parte de él, que estaba dormida, hubiera despertado». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad nocturna. «Y tú también estás diferente. Desde que encontraste a esa mujer, tienes una luz en los ojos que nunca había visto, ni siquiera en nuestros mejores momentos juntos». Alejandro se acercó y tocó gentilmente su hombro. «Elena, yo...» «No», interrumpió ella suavemente. «No tienes que explicarte. Siempre supe que te compartía con un recuerdo. Solo no esperaba que el recuerdo se hiciera realidad de nuevo». Se quedaron en silencio durante un largo rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre lo que el futuro podría traer. Fuera, Madrid continuaba su vida nocturna, indiferente al drama personal que se desarrollaba en aquel piso elegante, donde 3 corazones adultos intentaban navegar por una situación que desafiaba cualquier manual de relaciones. Mientras tanto, en la pequeña pensión del centro, Lucía estaba sentada en la cama abrazada a Pepe, pero su mente estaba repleta de imágenes del niño que había pasado la tarde con ella. Por primera vez desde que podía recordar, sentía que había encontrado algo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. Un propósito, una conexión, una familia. El resultado del ADN llegó un martes lluvioso, exactamente 10 días después de la recogida de las muestras. Sofía llamó a Alejandro por la mañana, pidiéndole que acudiera al consultorio de inmediato. El tono de su voz estaba cuidadosamente controlado, pero Alejandro percibió una vibración subyacente que hizo que su corazón se acelerara. «¿Te gustaría traer a alguien contigo?», preguntó Sofía por teléfono. «Este tipo de noticias se reciben mejor con apoyo emocional». Alejandro miró a Elena, que estaba tomando café en la cocina. Ella había pedido unos días de permiso en el trabajo, alegando cuestiones familiares urgentes. La tensión de los últimos días estaba pasando factura a todos ellos. «Iré con él», dijo Elena, que había oído la conversación. «Independientemente del resultado, tenemos que enfrentar esto juntos».
Mateo estaba en el colegio, ajeno al momento crucial que se desarrollaba. Alejandro había decidido que, fuera cual fuera, el resultado, el niño solo sería informado después de que los adultos tuvieran tiempo para procesar y planear cómo contar la verdad. En el consultorio de Sofía, el sobre lacrado con los resultados estaba sobre la mesa. Sofía los recibió con una expresión seria pero compasiva. Antes de abrirlo, quiero que sepáis que independientemente del resultado, Lucía necesitará mucho apoyo. Si se confirma que realmente es tu esposa, Alejandro, el proceso de reintegración será complejo y lento. Y si no lo es, sigue siendo una persona que merece ayuda para reconstruir su vida. Alejandro y Elena asintieron, sosteniendo las manos, del otro en un gesto de apoyo mutuo que trascendía las complicaciones de su situación. Sofía abrió el sobre y leyó rápidamente el documento. Su expresión confirmó lo que todos ya sabían en el fondo de su corazón antes incluso de que ella pronunciara las palabras. El ADN confirma con un 99,9% de certeza que la mujer conocida como Lucía es de hecho Lucía Allianz, esposa de Alejandro y madre biológica de Mateo. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones contradictorias. Alejandro sintió una ola de alivio, gratitud y terror al mismo tiempo. Elena apretó su mano, más fuerte, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. «¿Cómo se lo vamos a contar?», preguntó Alejandro con voz quebrada. «Con mucho cuidado», respondió Sofía. Lucía pasó 5 años construyendo una identidad basada en la amnesia. Descubrir quién es realmente puede ser tan traumático como reconfortante. Sugiero que empecemos gradualmente, permitiendo que los recuerdos vuelvan naturalmente. ¿Y Mateo? ¿Cómo le explicamos a un niño de 8 años que su madre, a quien creía haber perdido para siempre, está viva? Sofía suspiró. Los niños son más resilientes de lo que imaginamos, Alejandro. Mateo ya ha demostrado una conexión instintiva con Lucía. El desafío será ayudarle a entender por qué ella no volvió a casa antes. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y yo? ¿Cuál es mi papel en esta historia? Tu papel, dijo Sofía gentilmente, es el que tú elijas que sea. Has sido fundamental en la recuperación emocional de esta familia. Eso no tiene por qué cambiar, incluso con las nuevas circunstancias. Pero todos sabían que todo había cambiado irrevocablemente. Alejandro decidió contarle la verdad a Lucía aquel mismo día. Cuando llegó a la pensión, la encontró en el pequeño jardín trasero, sentada en un banco de madera, observando unas flores que crecían en parterres descuidados. Pepe estaba en su regazo, como siempre. ¿Puedo sentarme?, preguntó Alejandro. Lucía le hizo sitio en el banco, notando de inmediato la tensión en su postura. ¿Ha pasado algo? Alejandro respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para una conversación que cambiaría la vida de ambos. Los resultados de las pruebas han llegado, Lucía, y tenemos algunas respuestas sobre quién eres. Ella se giró para encararlo con sus ojos verdes mostrando una mezcla de expectativa y miedo. ¿Y bien? ¿Quién soy? Tu nombre realmente es Lucía, Lucía Allianz. ¿Y tú? Alejandro vaciló, buscando valor. Tú eres mi esposa y la madre de Mateo. El mundo pareció detenerse. Lucía miró a Alejandro como si hubiera hablado en una lengua extranjera, intentando procesar información que parecía imposible. «Eso no puede estar bien», murmuró ella. «Si yo fuera tu esposa, si fuera su madre, me acordaría. No es posible olvidar algo así». «Sufriste un accidente muy grave hace 5 años», explicó Alejandro suavemente. «Tu coche volcó y cayó a un río cerca de Málaga. Pensábamos que no habías sobrevivido, pero sobreviviste, con heridas graves en la cabeza que afectaron tu memoria». Lucía se levantó abruptamente, caminando en círculos pequeños mientras intentaba absorber la información. 5 años. Viví en la calle durante 5 años mientras mi familia pensaba que yo estaba... No pudo terminar la frase. «Lucía, tienes que entender que te buscamos. Durante semanas tuvimos equipos de rescate peinando el río, las orillas, las carreteras cercanas.
Cuando no encontramos nada, las autoridades concluyeron que había sido arrastrada por la corriente. Pero no morí, dijo ella más para sí misma que para él. Sobreviví y olvidé quién era. Olvidé a mi hijo. Te olvidé a ti. Alejandro se acercó a ella con cuidado. Lo importante es que estás viva, y ahora podemos ayudarte a reconstruir tu vida, tus recuerdos. ¿Y si no logro recordar?, preguntó ella, girándose hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Y si nunca vuelvo a ser quien era? Entonces construiremos nuevos recuerdos, respondió Alejandro. No tienes que volver a ser exactamente quien eras, solo tienes que ser quien eres ahora, con la diferencia de que ya no estarás sola. Lucía miró a Pepe en sus brazos y súbitamente todo cobró sentido. Por eso me sentía tan conectada con este oso. No era solo un juguete abandonado que encontré, era mío, era nuestro. Fue el regalo del primer cumpleaños de Mateo. Lo elegiste tú personalmente. Dijiste que Pepe protegería a nuestro hijo cuando tú no pudieras estar cerca. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Protegí a Pepe durante 5 años, pensando que estaba protegiendo el recuerdo de otra persona, pero estaba protegiendo mi propio recuerdo, mi propia familia. En aquel momento, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger con más claridad. Lucía vio flashes de una casa acogedora, de mañanas perezosas en la cama con Alejandro, de tardes jugando en el suelo con Mateo de bebé. Las imágenes eran fragmentadas y estaban fuera de secuencia, como escenas de una película mal montada, pero eran definitivamente reales. Recuerdo enseñarle a hablar a Mateo, dijo ella súbitamente. Sus primeras palabras fueron mamá y Pepe. Siempre mezclaba las dos porque yo le cantaba mientras sostenía el osito. Alejandro sonrió a través de las lágrimas, y yo recuerdo discutir contigo porque pensaba que Mateo iba a hablar con el oso antes que con nosotros. Y recuerdo... Lucía se detuvo cerrando los ojos para concentrarse. Recuerdo el último día. Estaba lloviendo. Iba a la costa a buscar algo especial. Era mi cumpleaños, dijo Alejandro suavemente. Habías encargado un reloj en una joyería de Puerto Banús. Dijiste que era una sorpresa y que volverías para la cena. Pero nunca volví. No para la cena, pero has vuelto ahora, y eso es lo que importa. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo revelado. 5 años de separación, dolor y desencuentros estaban siendo procesados y comprendidos lentamente. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Alejandro, tenemos que hablar con Mateo y tenemos que decidir juntos cómo se va a reconstruir nuestra familia. Y Elena, ella es tu esposa ahora. No puedo simplemente aparecer y destruir su vida. Alejandro suspiró. Elena es una mujer extraordinaria. Sabía que este día podía llegar. De hecho, insistió en venir conmigo cuando supimos los resultados de las pruebas. ¿Ella lo sabe? Lo sabe, y quiere hablar contigo. Lucía se sintió embargada por una mezcla de gratitud y aprensión. La idea de encontrarse con la mujer que había cuidado de su hijo y de su marido durante su ausencia era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. No sé cómo hacer esto, admitió ella. No sé cómo ser madre de nuevo, cómo ser esposa. No sé si sé cómo ser parte de una familia. Vamos a aprender juntos, dijo Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. Tú, yo, Mateo, e incluso Elena, si ella quiere. No existe un manual para esta situación. Vamos a descubrir el camino según caminamos. Lucía miró a Alejandro a los ojos y vio allí el amor que había sobrevivido a 5 años de separación, duelo e intentos de seguir adelante. Era diferente del amor que había existido antes, más maduro, probado por la adversidad, pero igualmente profundo. Quiero intentarlo, dijo ella finalmente. Quiero conocer a mi hijo de nuevo. Quiero conocerte a ti de nuevo. Y quiero conocer a la mujer que cuidó de nuestra familia cuando yo no pude. Alejandro la abrazó entonces, y por primera vez en 5 años, Lucía se sintió verdaderamente en casa. No era la misma sensación de antes,
Muchas cosas habían cambiado, se habían formado cicatrices, nuevas personas habían entrado en la historia, pero era real, era verdadera, y era un comienzo. Mientras se abrazaban en el pequeño jardín de la pensión, ninguno de los dos vio a Mateo parado en la puerta trasera. El niño había salido del colegio antes debido a una reunión de profesores y había convencido al chófer para que lo trajera directamente a la pensión. Había oído parte de la conversación y con la sabiduría intuitiva de los niños comprendió lo esencial. Su madre, su verdadera madre, estaba viva. Había vuelto a casa. Con Pepe, que ahora sabía que era realmente Toby disfrazado, apretado contra el pecho, Mateo se acercó lentamente a los dos adultos abrazados. Cuando ellos lo vieron, no hubo necesidad de explicaciones elaboradas ni preparaciones cuidadosas. «Mamá», dijo Mateo simplemente, y Lucía, por instinto más que por memoria, abrió los brazos y abrazó al hijo que había estado buscando inconscientemente durante todos aquellos años perdidos en las calles de Madrid. El encuentro entre Lucía y Elena ocurrió 3 días después, en una cafetería tranquila cerca de la pensión. Alejandro había sugerido un ambiente neutro, donde ambas pudieran conversar sin la presión adicional de estar en la casa que había sido hogar de una y refugio de la otra. Lucía llegó primero, eligiendo una mesa en el rincón, lejos de las ventanas y del movimiento de la calle. Vestía uno de los conjuntos sencillos que Alejandro había comprado y su cabello estaba recogido en un moño bajo que revelaba más claramente los rasgos delicados de su rostro. Aún cargaba a Pepe, que se había convertido en su ancla emocional durante el proceso turbulento de redescubrimiento de sí misma. Cuando Elena entró en la cafetería, Lucía la reconoció de inmediato. Era una mujer elegante, de belleza serena y postura segura. Su cabello rubio estaba suelto sobre los hombros y usaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos claros. Había una dignidad natural en sus movimientos que hizo que Lucía comprendiera de inmediato por qué Alejandro se había sentido atraído por ella. «Lucía», preguntó Elena suavemente, acercándose a la mesa. «Sí, y tú eres Elena. Gracias por aceptar verme». Elena se sentó con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la delicada paz de aquel momento. «Gracias por querer hablar conmigo. Sé que esto no debe ser fácil». «Para ninguna de las dos», coincidió Lucía. Las dos mujeres se observaron en silencio por un momento, cada una intentando evaluar a la otra sin parecer invasiva. Finalmente, Elena habló. «Te pareces más a él de lo que imaginaba». «¿A qué te refieres?» «A Mateo. Tiene tus ojos, tu forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Durante estos 3 años, siempre me pregunté cómo sería la mujer que había dado a luz a un niño tan especial». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Y tú cuidaste de él. Durante todo el tiempo en que yo no pude estar presente, fuiste madre para mi hijo». «Intenté serlo», dijo Elena con honestidad. «Al principio, pensé que sería solo una cuestión de proporcionar cuidados básicos, estructura, cariño. Pero Mateo es un niño que conquista el corazón de cualquiera. En poco tiempo lo amaba como si fuera mi propio hijo». «¿Y todavía lo amas?» «Siempre lo amaré. Eso no va a cambiar, pase lo que pase». La camarera se acercó y las dos pidieron café más por tener algo que hacer con las manos que por un deseo real de beber. Cuando se quedaron solas de nuevo, Lucía se armó de valor para hacer la pregunta que la atormentaba. «¿Vas a luchar por ellos? ¿Por la familia que construisteis juntos?» Elena suspiró profundamente antes de responder. «Durante los últimos días he pensado mucho en eso. Pensé en contratar abogados, en argumentar que 3 años de cuidado y amor deberían contar más que los lazos biológicos. Pensé en luchar». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?» «No he cambiado de opinión del todo», admitió Elena, «pero me di cuenta de que la lucha no sería contra ti, sería contra algo mucho más grande, el amor verdadero, y no puedes competir con el amor verdadero». Lucía la miró confusa. «No entiendo». «Alejandro nunca dejó de amarte, Lucía. Durante nuestro matrimonio fue un marido respetuoso, cariñoso, presente, pero había una parte de él que siempre estaba ausente
siempre viviendo 5 años en el pasado. ¿Y Mateo? Mateo es un niño feliz, bien adaptado, pero siempre hubo una tristeza de fondo, en él una sensación de incompletitud. ¿Y ahora? Ahora, por primera vez en 3 años, veo a mi marido y a mi hijo, sí, todavía los considero míos, verdaderamente completos. Es doloroso para mí, pero también es reconfortante. Han encontrado la paz que yo nunca logré darles. Las dos mujeres se quedaron en silencio, absorbiendo el peso de las palabras de Elena. Lucía jugueteaba con el oso de peluche en su regazo, mientras Elena observaba el movimiento de la calle a través de la ventana. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía finalmente. «Aún no lo sé del todo. Sé que no voy simplemente a desaparecer de la vida de Mateo. Merece tener a todas las personas que lo aman cerca. En cuanto a Alejandro», vaciló. «Creo que nuestra historia ha llegado a su fin de forma natural. ¿No odias la situación? ¿No me odias a mí?». Elena sonrió tristemente. «Al principio sí. Cuando Alejandro empezó a sospechar que podrías estar viva, sentí rabia, miedo, resentimiento. Pensé que no era justo que mi vida fuera puesta patas arriba por alguien que había desaparecido hacía tanto tiempo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nadie tuvo elección en esta historia. Tú no elegiste tener el accidente o perder la memoria. Alejandro no eligió vivir 5 años pensando que te había perdido para siempre. Yo no elegí enamorarme de un hombre todavía enamorado de otra mujer, y Mateo no eligió crecer sin su madre biológica». Lucía extendió la mano vacilante a través de la mesa, tocando levemente los dedos de Elena. «Quiero que sepas que estoy agradecida, profundamente agradecida. Cuidaste de mi familia cuando yo no pude. Les diste amor y estabilidad. Eso nunca será olvidado». Elena apretó la mano de Lucía. «Y yo quiero que sepas que, a pesar de todo, me alegra que estés viva. Mateo merece tener a su madre de vuelta, y Alejandro merece tener la oportunidad de reconstruir la vida que pensó haber perdido. Pero tú también mereces ser feliz. Mereces encontrar a alguien que pueda amarte completamente, sin divisiones». «Lo merezco», coincidió Elena. «Y un día lo encontraré. Pero ahora, mi prioridad es asegurar que esta transición sea lo más suave posible para Mateo. Está confundido, feliz, pero también tiene miedo de que los cambios signifiquen que va a perder a personas importantes». «¿Dijo eso? Anoche me preguntó si me iba a ir ahora que tú estabas de vuelta. Dijo que no quería que nadie más se fuera». Lucía sintió que se le partía el corazón. «Pobre niño. Ha pasado por tanto. Por eso necesito estar cerca por ahora, hasta que se sienta seguro de nuevo. Y por eso tú y yo necesitamos trabajar juntas, no como rivales, sino como dos mujeres que aman a la misma familia». Hablaron durante 1 hora más, estableciendo acuerdos prácticos sobre la transición. Elena permanecería en la vida de Mateo como una figura materna adicional, no sustituta. Ella y Alejandro hablarían de los términos de la separación de forma civilizada y respetuosa, y Lucía tendría todo el tiempo necesario para volver a adaptarse a la vida familiar, sin presiones ni expectativas irreales. Cuando se despidieron en la cafetería, las dos mujeres se abrazaron brevemente. No era una amistad lo que estaban haciendo. Las circunstancias eran demasiado complejas para eso. Pero era un respeto mutuo, una comprensión de que ambas habían actuado con amor y dignidad en una situación imposible. Aquella misma noche, Lucía cenó en la casa que había sido su hogar 5 años atrás. La experiencia fue surrealista y emocionante al mismo tiempo. Algunos muebles eran los mismos, otros habían sido sustituidos. Había fotografías de Mateo con Elena en las paredes, registros de una vida que había ocurrido en su ausencia. Mateo estaba radiante, enseñándole su cuarto, sus juguetes, sus dibujos. Había creado un álbum especial con todas las fotos que Alejandro había guardado de ella. Y hojearon juntos las páginas, con Lucía intentando recordar los momentos capturados en las imágenes. «Esta es mi favorita», dijo Mateo,
señalando una foto donde Lucía aparecía al piano, con él de bebé sentado en su regazo. «Papá dijo que me estabas enseñando a tocar nuestra canción, y lo hacía», dijo Lucía, sintiendo una punzada de recuerdo. «Eras muy pequeño, pero siempre dejabas de llorar cuando yo tocaba el piano. ¿Todavía te acuerdas de cómo tocar?» «Creo que sí. ¿Quieres intentarlo?» Fueron al salón, donde el mismo piano de cola que Lucía recordaba vagamente ocupaba su lugar junto al ventanal. Cuando ella se sentó en el banqueta y tocó los primeros acordes de «Eres mi sol», fue como si 5 años se disolvieran en segundos. Mateo se sentó a su lado, exactamente como había hecho en la pensión. Alejandro y Elena observaban desde el sofá, ambos con lágrimas en los ojos viendo la escena que habían presenciado cientos de veces en el pasado. «Canta conmigo, mamá», pidió Mateo, y Lucía cantó, su voz mezclándose con la voz aguda y dulce de su hijo. La música hizo eco por la casa, cargando con ella el peso de todos los años perdidos y la esperanza de todos los años que aún vendrían. Cuando la canción terminó, Mateo abrazó a Lucía con fuerza. «Ahora nuestra familia está completa otra vez», dijo. Alejandro y Elena intercambiaron una mirada a través del salón. Ambos sabían que la familia se estaba reconfigurando, no solo completándose. Había heridas que sanar, relaciones que redefinir, nuevas dinámicas que establecer. Pero por primera vez en 5 años también había esperanza. Esperanza de que el amor sería suficiente para superar las complicaciones. Esperanza de que cada uno de ellos encontraría su lugar en esa nueva realidad. Y esperanza de que, a pesar de todos los cambios, la música que había unido a aquella familia en el pasado continuaría uniéndola en el futuro. Mientras Lucía acostaba a Mateo aquella noche, una tarea que había soñado inconscientemente durante años sin saber por qué, cantó «Eres mi sol» una vez más. Pero ahora, por primera vez desde el accidente, sabía exactamente para quién estaba cantando, para su hijo, para su familia, para sí misma, para el futuro que estaban empezando a construir juntos, nota a nota. 6 meses después, Lucía estaba de pie en el escenario del Auditorio Municipal de Madrid, con sus manos posadas suavemente sobre las teclas del piano. Frente a ella, un público de 200 personas esperaba en un silencio respetuoso. Era la noche de la gala anual de la institución de apoyo a personas en situación de calle, y Lucía había sido invitada para actuar. Vestía un vestido azul sencillo, su cabello caía suelto sobre los hombros en ondas naturales, y su rostro irradiaba una serenidad que se había construido a lo largo de meses de terapia, amor familiar y redescubrimiento personal. Pepe estaba discretamente posicionado en una esquina del piano, un recordatorio silencioso del viaje extraordinario que la había traído hasta allí. En la primera fila, Alejandro sostenía la mano de Mateo, ambos observando con orgullo y emoción a la mujer y madre que había regresado a sus vidas de forma tan inesperada. Unas filas más atrás, Elena estaba sentada al lado de Andrés, un médico gentil que había conocido en una conferencia sobre desarrollo infantil 3 meses antes. La relación aún era nueva, pero prometedora, construida sobre bases honestas y sin las sombras del pasado. «Esta canción», dijo Lucía al micrófono, con su voz clara resonando por el auditorio, «me acompañó durante los años más oscuros de mi vida, cuando no sabía quién era, cuando no tenía a dónde ir, cuando me sentía completamente perdida en el mundo. Existía esta melodía que brotaba de mi corazón todas las noches. Hoy sé por qué». Sonrió a Mateo, quien respondió con un saludo entusiasmado. Esta canción era el puente que me conectaba con la parte más importante de mí misma, el amor incondicional de una madre por su hijo. Incluso cuando mi mente olvidó quién era, mi corazón nunca olvidó cómo amar. Lucía comenzó a tocar los primeros acordes de «Eres mi sol», y su voz, ahora fuerte y segura, llenó cada rincón del auditorio. Pero esta vez no estaba cantando sola. Mateo se levantó de su silla y comenzó a tararear con ella, su voz infantil armonizando perfectamente con la de su madre. Pronto, otras voces se unieron.
Alejandro, emocionado, añadió su voz grave. Elena, que había cantado esa canción para Mateo durante años, también participó. Y gradualmente, todo el público se vio envuelto por la melodía, creando un coro improvisado de esperanza y renovación. Cuando la música terminó, el silencio duró solo unos segundos antes de transformarse en una ovación prolongada y entusiasta. Lucía se levantó, abrazó a Pepe brevemente y caminó hasta el borde del escenario. «Hace 8 meses», dijo cuando los aplausos cesaron, «yo era solo una persona invisible más en las calles de esta ciudad. Vivía cada día intentando sobrevivir, cargando conmigo solo este oso de peluche y una canción de la que no sabía el origen. Hoy estoy aquí ante vosotros no solo como alguien que fue rescatada de la calle, sino como alguien que descubrió que nunca estamos verdaderamente perdidos cuando llevamos amor en nuestros corazones». Hizo una pausa, con sus ojos recorriendo el auditorio. «Mi historia tuvo un final feliz porque personas buenas se negaron a rendirse conmigo. Mi marido Alejandro, que aún pensando que yo había muerto, mantuvo vivo nuestro amor. Mi hijo Mateo, que reconoció a su madre a través de una canción cantada por una extraña en una esquina oscura. Y Elena, una mujer extraordinaria que cuidó de mi familia con amor genuino y que incluso ante circunstancias imposibles, eligió la generosidad en lugar del resentimiento». Elena se secó discretamente una lágrima, mientras Andrés apretaba suavemente su mano en señal de apoyo. «Pero principalmente», continuó Lucía, «mi historia tuvo un final feliz porque aprendí que nuestra identidad verdadera no está solo en nuestros recuerdos, sino en nuestra capacidad de amar y ser amados. Incluso cuando no sabía mi propio nombre, nunca dejé de ser madre, nunca dejé de ser esposa, nunca dejé de ser humana». Se acercó aún más al borde del escenario, con su voz volviéndose más íntima y personal. «Para cada persona, aquí que alguna vez se ha sentido perdida, olvidada o invisible, vosotros importáis. Vuestras historias importan, vuestros sueños importan, y en algún lugar, de alguna forma, hay alguien cantando vuestra canción, esperando que encontréis el camino de vuelta a casa». El público estaba completamente en silencio, absorbiendo cada palabra. Y para aquellos que tienen la oportunidad de ayudar, de extender la mano a alguien en dificultades, hacedlo, porque a veces una pequeña amabilidad puede ser la diferencia entre estar perdido para siempre y encontrar el camino de vuelta. A veces, reconocer la humanidad en alguien puede ser el primer paso para que esa persona redescubra quién es realmente. Lucía regresó al piano y tocó unos acordes finales, suaves y reconfortantes. «Esta noche, dedico mi historia a todos los que aún están buscando su camino de vuelta a casa, y a las familias que mantienen las luces encendidas, incluso cuando la espera parece infinita, porque el amor verdadero nunca se rinde. El amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa». Los aplausos fueron largos y emocionados. Muchas personas en el público lloraban abiertamente, conmovidas por la honestidad cruda y por la esperanza radiante de la presentación de Lucía. Después del evento, la familia se reunió en el vestíbulo del auditorio. Mateo corrió a abrazar a Lucía, seguido por Alejandro. Elena se acercó con Andrés, y los 6 se encontraron en un círculo de abrazos y felicitaciones. «Estoy muy orgullosa de ti», le dijo Elena a Lucía. «Tu valor para compartir tu historia va a tocar muchas vidas». «Nuestra historia», corrigió Lucía. «Esto es parte de nuestra historia también, la historia de cómo una familia puede reconstruirse incluso después de haberse roto». Andrés, que había escuchado la presentación con profunda emoción, se acercó. «Siento entrometerme, pero quería decir que su discurso ha sido una de las cosas más inspiradoras que he oído jamás. Trabajo con niños traumatizados, y sus palabras sobre el amor y la identidad me acompañarán en mi trabajo». «Gracias», dijo Lucía. «Y gracias por cuidar de Elena. Se merece toda la felicidad del mundo». Elena sonrió, apreciando cómo Lucía había encontrado una forma de bendecir su nueva relación sin incomodidad ni resentimiento. Cuando salieron del auditorio, empezó a llover ligeramente.
En lugar de correr para protegerse, la familia caminó despacio por la acera mojada, disfrutando de la sensación refrescante de la lluvia. Mateo corrió por delante, saltando sobre los charcos de agua con alegría infantil. Alejandro y Lucía caminaban lado a lado, con sus manos entrelazadas de forma natural. Elena y Andrés los seguían unos pasos por detrás, conversando bajito sobre la presentación. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto?, le dijo Alejandro a Lucía. ¿El qué? Que nuestra historia no terminó cuando desapareciste. Solo hizo una pausa, y ahora estamos escribiendo capítulos nuevos. Lucía sonrió, levantando el rostro para sentir la lluvia. ¿Y qué capítulos tan maravillosos están siendo? Mateo volvió corriendo hacia ellos, completamente empapado y radiante. «Mamá, canta nuestra canción». Y allí en medio de la calle, bajo la lluvia suave de la noche madrileña, Lucía comenzó a cantar «Eres mi sol» una vez más. Mateo se unió a ella de inmediato, seguido por Alejandro. Elena y Andrés, unos pasos atrás, también añadieron sus voces a la melodía. Las personas que pasaban por la calle se detenían a observar a aquella familia peculiar cantando bajo la lluvia, algunos sonriendo, otros conmovidos por la belleza sencilla de la escena. Una melodía que había empezado como un lamento solitario en las calles oscuras se había transformado en un himno de celebración y renacimiento. Mientras cantaban, Lucía pensó en todos los años perdidos, en todas las noches que había cantado esa canción para Pepe sin saber por qué, en todas las veces que se había sentido invisible y olvidada. Pero también pensó en el futuro que se abría ante ellos, lleno de posibilidades y amor recuperado. Su viaje desde las calles de vuelta a casa había terminado, pero su viaje como madre, esposa y mujer reconstruida no había hecho más que empezar. Y por primera vez desde el accidente, Lucía no sentía ninguna sombra de tristeza o pérdida. Sentía solo una gratitud inmensa por estar viva, por haber encontrado su camino de vuelta y por haber descubierto que incluso cuando lo perdemos todo, el amor siempre encuentra una forma de llevarnos de regreso a casa. Las huellas de la familia desaparecían en la acera mojada mientras se alejaban, pero su presencia, su música, su amor, su historia de esperanza, permanecería para siempre en los recuerdos de todos los que presenciaron aquella noche especial. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada extraordinaria de Lucía, Alejandro, Mateo y Elena haya tocado profundamente vuestros corazones. Esta historia nos enseña que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia e incluso la pérdida de memoria, y que las familias pueden reconstruirse de formas más hermosas de lo que jamás imaginaron. Si esta narrativa emocionante os ha inspirado tanto como a nosotros, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Dejad un like si creéis, como nosotros, que toda persona merece una segunda oportunidad para encontrar su camino a casa. Y en los comentarios, compartid vuestras propias historias de esperanza y superación, porque cada voz importa y cada historia merece ser escuchada. Hasta nuestra próxima jornada emocional. ¡Juntos!